Y una empresa que sueña con mercados internacionales no puede permitirse tener esa visión míope. No bastará con identificar la necesidad, sino con entenderla. No basta con hacer empresa. Debemos decir aquello en lo que pensamos y transmitirlo. No puedes llegar a tu empresa y hacer lo mismo que hiciste ayer. Y ese es un error del que he aprendido muchísimo. Deberíamos entrenar cómo reaccionar ante una crisis rápida, así como entrenamos cómo reaccionar ante un incendio. El emprender y el triunfar no tiene por qué comprometer los valores. Si tengo que soñar, soñaría con dejar un gigante con recuerdos de pequeño, que no haya perdido su esencia. Y la cultura se forja a través de muchos años, décadas y generaciones. A través de ese entorno se rige nuestro compás que delimita dónde vamos a generar impacto. Bienvenidas y bienvenidos a Voces Empresariales, un espacio donde empresarias y empresarios que están transformando Bolivia a través de sus ideas, su liderazgo y sus empresas, conversan con nosotros sobre su vida y lo que están haciendo. Hoy nos acompaña un empresario cuya trayectoria ha unido estrategia global, sostenibilidad e innovación con sello boliviano. Él es Diego Peláez Vile, gerente general y accionista de La Coronilla Sociedad Anónima, una empresa boliviana pionera en la producción de alimentos orgánicos y libres de gluten, con presencia en más de 22 países. Con una carrera de más de 20 años en la industria alimentaria, ha liderado proceso de internacionalización, la reestructuración financiera y la transformación estratégica de la empresa, demostrando que desde Bolivia se puede competir con calidad y propósito en todo el mundo. Para presentarles a Diego, quiero decirles que él tiene un MBA ejecutivo del IMD de Suiza, una institución líder en formación de ejecutivos globales, y cuenta con formación complementaria en finanzas corporativas y gestión de crisis. Fue presidente de la Cámara Nacional de la Quinoa, director de la Cámara de Industrias de Cochabamba y miembro del directorio de la Cámara Boliviana Alemana. Ha cofundado y dirigido A6684 Capital, un fondo de inversión con sede en Israel, y actualmente es accionista y director de varias empresas de los sectores de alimentos, retail e inversiones. Apasionado por los modelos de negocio híbridos, la sostenibilidad y el desarrollo de mercados inclusivos, Diego es un convencido que las crisis son oportunidades para redefinir el rumbo, innovar y construir un futuro más justo, competitivo y resiliente. Casado y padre de 2 hijos, combina su vida empresarial con sus pasiones: correr, andar en bici, pescar y tocar el piano. Pero en esta conversación no solo hablaremos de éxito. Vamos a conocer la parte humana, los retos y las decisiones que han marcado su camino. Diego, ¿cómo describirías tu camino personal y profesional? ¿Qué te motivó a involucrarte en el mundo de los alimentos y la sostenibilidad? Lo describiría como accidentado. Yo he nacido y desde que era un bebé he correteado por esta fábrica que tenemos aquí abajo. Era una fábrica que mi abuelo fundó en el 72 y yo nací en el 80. O sea que gran parte de mi ADN está en esta fábrica, aunque era totalmente distinta y hacíamos otra cosa. Sin embargo, durante los primeros 17 años de mi vida soñé con ser pianista. O durante los 13, desde que tengo memoria hasta mis 18. Y tuve que cambiar de plan, producto de una profunda crisis en la empresa y en la familia. Tuve que cambiar de plan. Y tenía que ver cómo ayudaba a la familia. Y lo que hacía la familia era producir fideos de batalla para el mercado nacional. Entonces, con un ADN muy bien arraigado, es así que empieza mi trayectoria empresarial en Coronilla y es así donde entro al mundo de los alimentos. Esa fábrica de fideos, de trigo, se va convirtiendo en un modelo de negocios híbrido e inclusivo que hace alimentos libres de gluten poco a poco y se va transformando. Y ahí quedo yo, en medio de ese emprendimiento, adaptándome a algo que no había planeado para mi vida. Fantástico. Y tú tienes mucho que ver con esa transformación y cómo es que la empresa pasa de un sector más tradicional a un sector innovador que compite en todo el mundo. ¿Cómo influyó tu formación fuera de Bolivia en tu forma de hacer empresa dentro del país? Debo decir que la mayor parte de mi formación fuera de Bolivia, más allá de algunos cursos cortos, viene tarde en mi vida. Mi maestría ejecutiva en Suiza, que es el grueso de mi formación fuera, la hago el año 2018. Entonces, hacen solamente 7 años. Sin embargo, tienen un profundo impacto,
porque creo que desde Bolivia tenemos una visión míope de la realidad global. Y una empresa que sueña con mercados internacionales no puede permitirse tener esa visión míope. Sin embargo, es una experiencia que cambia la forma en la que entiendo el mundo y en la que entiendo el rol de una empresa en el contexto global desde un lugar tan lejano y distante como Bolivia. Has liderado procesos de transformación financiera y de modelo de negocio. ¿Cómo se gestiona el cambio sin perder el propósito? Yo creo que la única forma es asegurarse de que el propósito forma parte del ADN. No se puede tener un propósito que sea un satélite, una división, un departamento de la empresa. El modelo de responsabilidad social corporativa como un departamento aislado no funciona. El propósito tiene que ser arraigado y tiene que estar profundamente arraigado en los pilares fundamentales del negocio. Coronilla tiene pilares que son totalmente interdependientes. Un pilar social, un pilar económico y un pilar medioambiental. Si falla uno de los tres pilares, el negocio se cae. Entonces, esa es la forma de perseguir propósito a través de la crisis sin arriesgar el mismo. Volverlo parte del ADN. Y has logrado que Coronilla tenga presencia internacional en más de 22 países. ¿Cuáles fueron las decisiones estratégicas clave para lograr esto? Es un camino bien largo. Es un camino que empieza el año 1998-99 y al que yo me uno el año 2000-2001. El negocio en su origen, en su génesis, fue concebido bajo el liderazgo de Marta Eugenia. Marta Eugenia es madre mía. Sin embargo, le faltaban muchos elementos en los que mis hermanas y yo podíamos contribuir muchísimo, que tenían que ver con la internacionalización de la empresa. Y tal vez lo más difícil es entender cuál es la necesidad que íbamos a satisfacer. Como productores de fideos de trigo para el mercado boliviano, teníamos muy clara cuál era la necesidad. Pero cuando decidimos transformarnos en un proyecto exportador y tuvimos que identificar una necesidad diferente, no bastaba con identificar la necesidad, sino con entenderla y meternos en la mente del consumidor para saber qué es lo que realmente buscaba y cómo podíamos nosotros complementar esa necesidad. Y qué importante lo que mencionas, porque la mayor parte de las empresas, o parte de lo que les gusta a los propietarios, o lo que creen que es su mercado natural, que es el entorno, lo que es el mercado boliviano. Pero para poderse internacionalizar de verdad hay que entender el mercado hacia afuera. Buenísimo. Ahora, tanto como entender el mercado hacia afuera, es importante poder desarrollar prácticas dentro de la empresa. ¿Qué prácticas consideras irrenunciables en tu forma de liderar equipos, tomar decisiones o relacionarte dentro de la empresa? Creo que es una respuesta muy simple y tiene que ver con los códigos de ética y valores que uno tenga. Esos son irrenunciables. Y realmente creo que son valores y código de ética que se encuentran arraigados en la organización que lidero. Entonces, con eso no transo. No importa lo que hay en juego, con eso no transo. Y esos códigos pueden ser muy distintos de persona a persona y de individuo a individuo. Yo quiero pensar que en Coronilla esos no se transan y esos son los que nunca voy a poner en la mesa. Y si tú no estás, el equipo va a hacer lo mismo que harías tú. Quiero pensar que sí, estoy convencido que sí, porque eso define la cultura de esta empresa y la cultura se forja a través de muchos años, décadas y generaciones. Yo he heredado un código de ética y valores sobre el que voy construyendo y que estoy seguro está arraigado profundamente en la cultura de esta organización. Y creo que si yo hoy, por algún motivo, desaparezco, eso permanece. Fantástico. ¿Cómo se construye una empresa que sea rentable, pero también ética y consciente de su entorno, que es parte del ADN de la empresa que tú nos has explicado? Creo que ser rentable es no solamente necesario, sino un motivo de profundo orgullo. Pero junto a ello pueden haber otros pilares que son tan importantes como este. En el caso nuestro tenemos un pilar social y un pilar medioambiental que forman parte de la misma construcción. Si falla el económico, que busca la rentabilidad, y el social,
y medioambiental que buscan la sostenibilidad, con que falle uno de esos, falle el proyecto en sí mismo. Ahora, una vez habiendo definido eso y habiendo construido sobre eso, es muy importante definir cuál es el entorno. ¿Qué es mi entorno? El entorno no es el mismo para todos. El entorno para mí es un entorno que empieza en un lado del eslabón con los productores, que hacen todo su camino hacia la empresa, la comunidad que nos acoge, sus trabajadores, sus accionistas, y termina en el eslabón de los accionistas. Entonces, todo lo que pasa entre el productor que produce y el accionista que recibe el dividendo cuando la gestión es buena, ese es mi entorno y ese es nuestro rango de impacto. A través de ese entorno se rige nuestro compás que delimita dónde vamos a generar impacto. Qué bonito lo que dices. En la Fundación IES siempre decimos que solo hay dos tipos de empresas. Las que miran el corto plazo y las que miran el largo plazo. Las que miran el corto plazo les da lo mismo qué es lo que hacen con sus proveedores o sus clientes o el medio ambiente porque van a hacer negocios y se van a ir. Las que miran el largo plazo y siendo una empresa de más de 50 años, ya son una empresa que mira el largo plazo, atiende a todas sus audiencias, pero las atienden no porque son buenos tipos, sino porque es parte esencial del negocio. Además son buenos tipos, claro, ese no es el punto. En todo esto, ¿hubo alguna crisis que te obligó a redefinir todo? ¿Cómo la enfrentaste? La primera crisis. Cuando yo aterricé en esta empresa, y digo aterricé porque no planeé, aterricé y fue un aterrizaje forzoso. Yo quería ser músico y me quería dedicar al piano y vivir probablemente fuera de este país donde hay más oportunidades para un músico y bueno, me había atrapado en una profunda crisis en la que tuve que poner el hombro a la familia, a la empresa y empezar a ayudar. Y tuvo que redefinirlo todo. Y cuando digo todo, es todo, desde lo personal hasta, hasta mi futuro y lo que quería hacer en este mundo. Entonces, esa crisis que fue una crisis muy larga y que empieza antes de mi involucramiento con Coromilla. Esa crisis empieza para Coromilla en 1997 y termina el 2008. Una crisis de 11 años. Uno dice que con buena voluntad también se mete la pata. ¿Qué error te acuerdas que cometiste que ha hecho que sea diferente, que te acuerdes que te ha ayudado a crecer como persona y como empresario? Siempre se mete la pata. Todos metemos la pata. Muchas veces más de la que uno quisiera meterla. Y creo que el viejo adagio de que en todo error hay aprendizaje es absolutamente cierto. Pero sin duda para mí el error más emblemático y del que más he aprendido ha sido uno de los últimos y uno que no necesariamente ha cambiado el futuro de esta empresa. Y ha sido el fracaso en la creación de una plataforma de comercio electrónico, Flow.bo. Al calor de la pandemia, decidimos con un par de amigos, líderes de otras empresas, construir una plataforma de comercio electrónico porque todo el mundo creía en el comercio electrónico a partir de la pandemia. Todos querían comprar en línea y no habían opciones. Bueno, hicimos un gran proyecto que fracasó estrepitosamente y que tuvimos que cerrar 18 meses más tarde, habiendo quemado muchísimos recursos de dinero, de tiempo, de esfuerzo, de muchas cosas. Y tal vez es el error más emblemático para mí y el que más recuerdo, porque cuando miro en retrospectiva, era clarísimo que a pesar de todo lo que se decía y de la sensación que se vivía, ese era un proyecto condenado al fracaso. Simplemente no fui capaz de ver más allá de mi miopía y no fui capaz de escuchar a mi entorno. Era el jugador dentro de la cancha, que no veía el juego, sino la pelota solamente. Y ese fue un error del que he aprendido muchísimo. Bueno, habiéndote visto en ese momento y con toda la pasión que le pones a todo lo que haces, yo no creo que haya sido un error de esa magnitud. Creo que el negocio no funcionó y comentar el partido del lunes, comentar el partido del domingo siempre es más fácil y uno ve la jugada con otra perspectiva, pero hay que estar en la cancha, como tú dices. Y estando en la cancha, solo hay dos tipos de personas: las que se animan y hacen que el mundo avance y las que explican por qué nunca se animaron. Entonces, mi admiración para quien se anima
aunque fracases, porque cada fracaso es un aprendizaje. Ahora, además de papá, además de empresario, eres papá, ciclista y músico. Y conociéndote, todo lo haces con gran energía, con gran pasión. ¿Cómo equilibras estos mundos? Primero aclaro que hoy soy muy poco ciclista y soy más pescador. Es parte de mis hobbies. Y hoy en día enfoco mucho tiempo en mi hobby de la pesca y menos en el del ciclismo, que lo he hecho durante bastante Viene tiempo. con la edad también. Y con el periodo post-pandemia, en la pandemia creo que muchos nos volvimos ciclistas porque no había tráfico, pero después el tráfico vuelve y uno se cuestiona a sí mismo si realmente quiere ser ciclista con el tráfico que tiene nuestra ciudad. Em, Habiendo dicho eso, creo que el secreto está en que todas las partes involucradas, en este caso Carla, mi esposa, mis hijos Guillermo e Isabela, eh, mis dependientes, todos entendamos en que mis roles no son independientes. Yo cuando estoy en la oficina, a veces necesito ser padre en medio de una reunión, o necesito ser esposo. Cuando estoy en una vacación, Carla entiende que puede ser 31 de diciembre por la tarde y estamos preparando la cena de Año Nuevo, pero si hay un problema en la planta que necesita mi atención, punto. No tengo una elección. Y mis hijos tienen que entender que eventualmente están en medio baile en el Día del Padre y papá se tiene que levantar a responder una llamada que no puede esperar. Creo que la generosidad de que todos entendamos que mis roles no empiezan ni terminan de forma claramente definida es la forma en la que encuentro el equilibrio. Y tengo la inmensa fortuna de que Carla lo entiende así, les he enseñado a mis hijos a entenderlo así y mi entorno empresarial también lo entiende. Entonces, en aceptar esa interdependencia y en no decir, yo trabajo de tal hora a tal hora y de lunes a viernes, creo que allí está el secreto, en que todas las partes involucradas cedan, empezando por mí mismo. Como tú sostienes el mundo en tus hombros, ¿dónde cargas energía? Gracias por lo del mundo a las espaldas, creo que es demasiado. Pero sí, cargo con 150 familias muchas veces y con los problemas de 150 familias que son los que conforman esta organización. Y muchas veces los problemas de esas 150 familias y de la empresa en conjunto a uno lo drenan y muchas veces las crisis a uno lo dejan en el suelo. Creo que en ese momento lo que hago es retrotraerme a lo básico. Y cuando digo lo más básico es abrazar a mis hijos, es darme una ducha caliente y realmente ser consciente de ese momento. Esa ducha, cuando estoy drenado, intento sentir cada gota de agua que me cae encima y eso me devuelve la energía. Em, Darle un abrazo a Carla, mi esposa, eh, comer una rica comida. Vuelvo a lo básico. El retrotraerme a lo básico es lo que me devuelve la energía. Y el hacer de eso un proceso consciente. Cuanto más me ha quitado mi rol profesional, me concentro en lo más básico para recuperar mi energía. Buenísimo. Ahora, vamos a hacer un ejercicio volviendo atrás. Si pudieras darte un consejo a ese Diego que existía hace 20 años atrás, ¿cuál sería? Tú sabes lo que quieres. No busques aprobación. Vea por ello. Sé fiel a aquello en lo que tú realmente crees, a tus principios, a tus valores y a tu ética y vas a estar bien. Daría ese consejo porque pienso que uno pierde demasiado tiempo en la temprana juventud pensando en lo que es socialmente aceptable. Y en realidad no importa, pero uno no lo sabe en ese momento. Y esperaría podérmelo haber dicho a mí mismo hace 20, 25 años. ¿Qué es algo que quisieras que más empresarios y empresarias de Bolivia se animen a hacer? Levantar la voz. Estamos acostumbrados a callar con todo aquello que no nos gusta. Somos una sociedad de empresarios increíblemente resilientes. Hacemos empresa a pesar de todo, porque hay que decir que las condiciones de este país no son las más sencillas, pero no levantamos la voz. Deberíamos hablar cuando hay algo que no nos gusta. Deberíamos ser más públicos en lo que pensamos y no tener miedo a hacerlo, porque no basta con hacer empresa. Debemos decir aquello en lo que pensamos y transmitirlo
a nuestros dependientes, a nuestros hijos y a nuestro entorno, porque cuanto más gente alce la voz y diga lo que piensa, más rápidamente vamos a cambiar como país en positivo. Creo que los empresarios son una voz que se escucha demasiado poco. ¿Qué factores consideras clave para que una empresa no solo sobrevive una crisis, sino que salga fortalecida? Hoy día todo el mundo dice, estamos en crisis y todas las empresas van a desaparecer. Y sin embargo, quienes tenemos algunas canas o ya muy poco pelo, sabemos que las crisis también son una oportunidad. ¿Qué crees que es clave para que la empresa pueda sobrevivir a la crisis y además salir fortalecida? Lo primero es entender que si estás en crisis es porque las cosas como se están dando no funcionan. Entonces, no puedes llegar a tu empresa y hacer lo mismo que hiciste ayer. Ujú. Tienes que cuestionarte absolutamente todo, porque hay algo que, aunque funcionó mucho tiempo, ya no está funcionando. Y en identificarlo y en corregirlo está parte del secreto. Creo que ese es un error que cometemos muchísimo. Esperar que la crisis pase y no nos damos cuenta que la crisis normalmente no pasa si nosotros no cambiamos nuestra conducta y si nosotros no nos adaptamos al nuevo entorno. Porque cuando llega la crisis es porque el entorno ha cambiado en casi todos los casos. Esa primera decisión creo que es fundamental. Ahora, eso funciona en las crisis lentas, o yo las llamo crisis lentas, cuando los factores del entorno van cambiando y los negocios dejan de ser negocios y se producen crisis. Pero después están las crisis rápidas como la que trae la pandemia, como la que podría traer un incendio, o como la que trae cualquier otro factor intempestivo que lo cambia todo muy rápidamente. En ese caso creo que es fundamental tener una formación, porque hay metodologías que permiten reaccionar de manera metódica y ordenada ante una crisis, que es lo más difícil. Porque cuando hay una crisis rápida que lo cambia todo en un instante, uno desarrolla una visión de túnel en la que muchas veces pierde totalmente la sensación del entorno y en los peores casos ni siquiera uno tiene clara la visión del túnel que tiene al frente. Pero para eso hay metodologías que uno puede aprender y que puede entrenar para lograr enfocarse en esos momentos y no paralizarse, que yo creo que es algo que deberían hacer todos los líderes, todos los empresarios y en lo posible todas las personas. Deberíamos entrenar cómo reaccionar ante una crisis rápida, así como entrenamos cómo reaccionar ante un incendio. Ahora, algo parecido, pero sutilmente diferente. Todas las empresas dicen la base del crecimiento está en la innovación, pero pucha que es difícil innovar. ¿Cuáles crees tú que son los principales obstáculos para que las empresas innoven realmente? Nosotros mismos entrenamos organizaciones para especializarse y volverse más eficientes cada día. Pero ese proceso hace que nos encerremos dentro de lo que sabemos y que busquemos la perfección dentro de ese micromundo en el que nos desempeñamos. Nos entrenamos a no cambiar. Eh, y ahí hay una paradoja súper compleja de romper, porque es algo que puede funcionar muy bien en épocas de estabilidad, pero en épocas en las que no hay estabilidad juega en contra. Ujú. Y uno debería ir generando un balance. Pero es mucho más fácil, como todo, decirlo que ¿Qué hacerlo. hacer? Ujú. ¿Cómo imaginas el futuro de la coronilla? ¿Y qué te gustaría que quede como legado? Voy a soñar, porque no sé si es posible, pero imagino una empresa que no pierde el legado familiar, número uno. Me encanta el legado familiar. Me encanta porque lo vivo. Esta es una empresa en la que paso muchas horas de mi vida y lo primero que tengo cuando llego son gente de mi familia. Entonces disfruto cada minuto que paso en ella, no solamente por mi rol empresarial, sino por cómo comparto con mis hermanas específicamente, o con primos, o con gente involucrada en el negocio. Entonces quisiera que eso no cambie. Habiendo dicho eso, quisiera que sea un negocio que continúe creciendo, que crezca mucho y que deje de ser un pequeño actor en el mundo global para irse convirtiendo en un actor cada vez más importante y eventualmente un referente global en lo que hacemos. Pero no a cualquier precio. Quisiera que jamás tengamos que comprometer los valores, la ética y la moral que tenemos arraigada en la cultura de esta organización. Y otra vez, es más fácil decirlo que hacerlo. Ahora, cuando tú hablas del mundo en el que has entrado,
Tú no estás vendiendo un producto, estás vendiendo un concepto, una forma de vida. Cuando le dices a la gente, aliméntese sin gluten o aliméntese de esta forma, utilice productos orgánicos, utilice otro tipo de cosas, no estás apelando a decir, aquí está el producto en la mesa, estás diciendo, usted puede manejar su vida y vivir una vida mejor a través de consumir estos productos. Y eso va más allá de vender cualquier producto delimitado. En realidad, no, eso ha cambiado. Eso es lo que hemos vendido al principio, pero no es casual que esta entrevista la hagamos en una cocina. Hoy en día vendemos nuestras pasiones y nuestra pasión en esta empresa es el buen comer. Disfrutamos de un delicioso plato de pasta con una buena taza de café y un pan libre de gluten al calor de un momento con socios, con amigos, con proveedores o con clientes. Este es el espacio donde recibimos gente siempre, una cocina, y muchas veces cocinamos juntos. Entonces partimos de vender nuestra pasión. La pasión es el buen comer y un producto que se disfruta. Luego viene todo lo otro. Es libre de gluten, es bueno para tu salud, tiene una funcionalidad probablemente dependiendo de qué producto mío estás consumiendo y sigue otros propósitos más. Pero partimos de la pasión y la pasión en esta empresa es el buen comer. Me has dejado seco y me encanta, me encanta. Vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas rápidas. Aquí le llamamos ping pong. Yo te hago una pregunta rápida y tú me haces una respuesta rápida, ¿te parece? ¿De acuerdo? ¿Qué herramienta o software es hoy imprescindible para gestionar tu negocio? Grok, GPT, Gemini. O sea, inteligencia artificial a tope. Si pudieses compartir un café o una charla con cualquier personaje de la historia, ¿a quién elegirías y por qué? Beethoven, un músico por el que tengo una especial admiración porque perdió lo más preciado que tenía, el sentido del oído. Para un músico perder el sentido del oído debería ser un camino sin retorno. Para él no lo fue. Él continuó y mantuvo su propósito en la vida. ¿Cuál es el hábito que ha marcado una diferencia en tu vida o en tu liderazgo? El intentar no procrastinar. Tenemos muchas cosas que hacer todos los días, pero creo que acostarse sin esos pendientes como el mail no respondido es importantísimo. Y creo que en la procrastinación está gran parte de nuestros problemas o por lo menos de nuestros pesares. Es lo que nos quita el sueño. Bueno, ¿qué consejo poco convencional darías a alguien que empieza, pero que tú sí recomiendas? Algo que te haya servido a ti. Que no pierda el tiempo en buscar aprobación. Que vaya por aquello en lo que cree y sea siempre leal con su código de valores y de ética. ¿Cuál ha sido la mejor inversión de tiempo que has hecho como empresario? Creo que mi formación definitivamente y particularmente mi formación con el Executive MBA que he hecho en Suiza, en el IMD. ¿Hay alguna práctica que es muy común en tu sector con la que tú no estás de acuerdo? Muchas, pero si tengo que mencionar una son las negociaciones interminables. Todos negociamos y tenemos la necesidad y el deber de negociar muy duro, pero la negociación debería terminar y a partir de ahí se deberían respetar los acuerdos. Eso no sucede siempre y eso desgasta relaciones. ¿Recuerdas un encuentro o contacto empresarial que te cambió el rumbo? Sería injusto de mencionar uno solo. Creo que hay eh, muchos empresarios, empezando por familia mía, mi abuelo, mi madre, que han definido lo que soy, aquello en lo que creo y todo aquello que no negocio. Hay otros también en el mundo empresarial que han influido mucho en la forma en la que pienso y en la que concibo mi liderazgo. Creo que sería injusto mencionar uno solo. ¿Y qué empresaria o empresario boliviano te gustaría escuchar en este podcast y por qué? Daniel Gumucio, un socio mío, curiosamente, en un proyecto que fracasó, que es una plataforma de comercio electrónico. Daniel tiene una historia fabulosa, es un empresario que se ha hecho a sí mismo, que empieza una empresa desde cero, no es un legado generacional y hoy en día es uno de los empresarios más exitosos del país y tiene una empresa que es un referente global en el desarrollo de software, AsureSoft. Ujú. Creo que es súper interesante escuchar su historia. Excelente.
Vamos a invitarlo. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que quieren emprender sin renunciar a sus valores? En este país muchas veces tenemos la falsa sensación de que lo uno va en desmedro de lo otro. En este país estamos entrenados a pensar que sí, porque se ve muchas veces, pero la realidad es que no lo es. El emprender y el triunfar no tiene por qué comprometer los valores. ¿Y qué es lo que sueñas dejar como legado con Coronilla? He dicho muchas veces que Coronilla es un pequeño con sueños de gigante. Si tengo que soñar, soñaría con dejar un gigante con recuerdos de pequeño, que no haya perdido su esencia. Gracias, Diego, por compartir no solo tu recorrido, sino también qué hay detrás de un empresario exitoso que apuesta por Bolivia. A quienes nos escuchan, si esta historia los inspiró, los invitamos a compartirla, a seguirnos en nuestras redes y dejar sus comentarios. Esto fue Voces Empresariales, un podcast producido por la Fundación IES, donde conversamos con quienes están construyendo el presente y el futuro de Bolivia, una empresa a la vez.